La historia de la bodega. Pues la verdad es que esto es un proyecto... A mí siempre me ha gustado el mundillo del vino, he tenido que viajar por mi trabajo, yo soy hotelero, he tenido que viajar mucho y siempre pues, ibas a Argentina a probar los Malbecs, ibas a Chile a probar los Carmener, es decir, siempre estaba en contacto un poco con este mundillo que me apasionaba. La bodega, pues el plantar la viña, el elegir una parcela para la viña y plantar las viñas y la bodega, nace como un proyecto un poco romántico, ¿no? Es decir, al fin y al cabo es un hobby, tendría que haber sido un hobby. Luego nos damos cuenta que con el trabajo que tenía, más esto, casi ha sido una pesadilla más que un hobby, pero bueno, son cosas que pasan. Entonces nace, las viñas se plantan en el 2008 y la bodega nace en el 2011, es decir, la primera vinificación que hacemos es el 2011. Nace ya así, ahí contacto con Raúl Pérez, que era amigo de un amigo mío, es un enólogo muy conocido y para mí es uno de mis referentes. Entonces él me acompañó durante los 2 primeros años de andadura, él diseñó un poco los 4 vinos, de hacer un vino especial de Gorgollasa, salimos como vino de mesa, porque no me dejaron en el primer año 2011 ponerle vino de la tierra de Mallorca, pero elegíamos esas 3 mejores barricas de Gorgollasa, 3 mejores barricas de Montenegro para hacer el Cumas y el Sibila y luego un poco los otros 2 vinos. En el caso del Cadmo viene un poco la historia de hacer algo parecido a lo que sería un Codirrón, mezclar la Syrah con la Montenegro y la Gorgollasa, y el caso del Chanet, pues, que da el nombre a la finca, pues es el que se lleva el resto de las varietales. Y así nació el tema, pues al principio como un proyecto un poco romántico, un poco tal, la verdad que luego fue muy duro el tema pues, de llevar un poco paralelamente las 2 cosas. Al fin y al cabo sigue siendo un proyecto romántico, un proyecto que realmente pues con la cantidad y la masa crítica que tengo es imposible realmente que dé dinero. Pero bueno, también es verdad que te provoca ciertas satisfacciones, ¿no? Es decir, al fin y al cabo haces el tipo de vino que a ti te gusta y hombre, siempre es pues interesante, ¿no? La verdad es que los vinos están bien puntuados por Parker, por Peñín, en fin, y también por la revista de Canter, y Jancis Robinson lo dejó un poco el Sibila como el mejor vino de Baleares del año pasado, del tinto. Entonces, bueno, pues realmente haces un poco lo que te gusta y eso es un poco el tema. Ese sigue siendo un proyecto romántico y muy personal, como decía, ¿no? Ha cambiado un poco, al principio solamente hacía tintos, ahora hago un blanco en rosado. He pasado un poco de producción de tinto de uva de tinto hacia rosado, que quieras o no quieras te da mayor rotación y que te permite sacarlo antes y tal. Pero más allá de esto, de que pueda seguir aumentando un poquito la cantidad de rosado en detrimento del tinto y tal, no creo realmente que haya muchos cambios. Es decir, el proyecto es el que es y lo bonito quizás es que sea así, ¿no? Es decir, que sea esto que veis aquí, que no sea mucho más que eso, ¿no? Sí, al final lo que os decía un poco que va a seguir siendo un proyecto también de mínima intervención. Vamos a la intervención un poco desde el punto de vista fitosanitario que tenemos en la viña va a ser la mínima. Es verdad que no podemos ser ecológicos porque el terreno donde está es un terreno húmedo, llueve mucho y tal, pero aún así realmente pues vamos a tener esa mínima intervención en viña. Y exactamente lo mismo en bodega. Aquí, por ejemplo, el cuarto de barricas se mantiene a 16 grados y con un 80% de humedad todo el año. ¿Para qué? Pues para no tener que añadir ningún tipo de sulfito. Es decir, rellenamos un poco las barricas cada mes y medio, cada 2 meses, 6, 8 veces al año, y intentamos que, vamos, no abrirlas, por eso no damos catas, no damos realmente esto, pues ¿por qué? Porque queremos mantener realmente las barricas como están. La superficie total son 2 hectáreas, en viña es un poquito menos, 1,6 hectáreas, y aquí tenemos 4 varietales, el Merlot, la Syrah, donde estamos ahora, Montenegro y Gorgollasa. Tiene una situación bastante especial porque tenemos por un lado la bahía de Pollensa,
al fondo. Eso nos va a aportar mucho carácter, en el sentido de que la tramontana en invierno nos va a aportar pues, sal, y en verano el embat, tú sabes, un viento térmico que se produce realmente cuando el mar se permanece a la misma temperatura y la tierra se calienta, nos va a aportar mucho viento. Entonces, de alguna forma, ese viento térmico nos va a ayudar a refrescar mucho la viña. Es decir, nosotros podemos venir aquí el mes de agosto y entre el canopy, la vegetación que es muy alta, y el embat, vamos a encontrar una viña muy fresca. Y por otro lado tenemos a la derecha lo que sería la montaña, y la montaña lo que nos va a aportar es mucha superficie, bueno, mucha irrigación. Entonces ese agua que nos va a venir se va a guardar en el nivel freático y la viña va a crecer con una vegetación, un canopy bastante alto. Entonces esas dos cosas, yo creo, además de un suelo calizo, son los que conforman un poco lo que sería el terroir, o lo que sería un poco el microclima de la viña, ¿no? Es decir, el mar por un lado, la montaña por otro, ese viento térmico y este suelo calizo, ¿no? Hombre, yo creo que es muy diferente. Esta misma viña puesta 1 kilómetro más adentro no tendría ese punto de embat, no tendría ese nivel de un poco de es decir, que sería prácticamente muy diferente. Es decir, y el carácter de los vinos también. Es decir, mis vinos son relativamente suaves, no son tan tánicos como un vino mediterráneo en estado puro realmente. Entonces yo creo que justamente este terreno, esta ubicación, les confiere una personalidad completamente propia, ¿no? Sí, las viñas antes creo que te decía que tenía dos foráneas, 2.000 plantas aproximadamente de Merlot, 2.000 de Syrah y luego dos de aquí, Montenegro y Gorgoyasa, 1.300 y 1.300 viñas de cada uno. Entonces, bueno, las elegí un poco porque son la Merlot y Syrah son las de las foráneas, un poco son mis preferidas. La Syrah es muy mediterránea, la Merlot, aunque está un poco al límite ya de latitud, creo que se da bastante bien. Y luego Montenegro y Gorgoyasa, tenía que elegir dos y al final elegí un poco Montenegro y Gorgoyasa, porque creo que se iban a dar bien en este terreno y creo que así es, ¿no? Entonces, bueno, la Gorgoyasa fue una apuesta un poco, nosotros fuimos los primeros que hicimos vino tinto con esta variedad, no los primeros que hicimos vino tinto, pero seguramente sí los primeros que sacamos una marca al mercado, que fue Sibila, y de hecho el primer año, en 2011, sale como vino de la tierra, vino de mesa, no sale como vino de la tierra de Mallorca, ¿no? Entonces, bueno, fue una apuesta por vinos más ligeros, menos tánicos, un poco, no voy a decir vinos atlánticos en el Mediterráneo porque sería pero grullada, pero un poco el estilo ¿no? De estilos un poco más borgoñones, un poco más ligeros de capa, con menos alcohol. Eso es un poco lo que va a definir este tipo de vinos, ¿no? Bueno, nosotros vamos preparando un poco realmente, claro, una viña tan pequeña prácticamente tenemos controlada casi cada planta, ¿no? Entonces, cuando llega el momento, nos acercamos a la fecha de la recogida, vamos mirando un poco en qué momento vamos a recoger. A mí me gusta, sobre todo en las viñas foráneas, la Merlot y la Syrah, que terminen su maduración fenólica, ¿no? Y si hace falta y le faltan 3 o 4 días para que no suban de grado, pues regamos un poquito. Y cuando decidimos ya recoger, pues nada, desplegamos un poco, contratamos una cuadrilla, cajones de 15 kilos y realmente una recogida manual, lógicamente. Y normalmente varietal por varietal, es decir, igual recogemos un lunes, recogemos la Merlot, un miércoles recogeremos la Syrah, igual un viernes, 3 días más tarde la Montenegro. Y la Gorgoyasa normalmente la suelo aguantar hasta prácticamente justo antes de que llegue la primera lluvia. Es decir, a veces es el 15, la maduración fenólica la he hecho, pero quiero que vaya cogiendo grado poquito a poco, porque se comporta con muy poco grado, ¿no? Entonces, si realmente llega una lluvia y tienes 12 grados y llega una lluvia, te la va a bajar a prácticamente 1 grado, y entonces no.
Entonces poco a poco va subiendo de grado muy poco a poco y justo antes de que lleguen las primeras lluvias, igual a mediados de septiembre o incluso a finales de septiembre en algún caso, la recogemos. Muy bien, la uva nos va a llegar por aquí. Tenemos estas 4 tinas de madera y en cada una va a ir un varietal. En aquella, por ejemplo, la T3 irá a la Merlot, aquí irá la Syrah, en la T1 irá la Mantonegro y allí irá la Gorgollasa. Es decir, tenemos dos tinas de 25 hectolitros, 2.500 litros, y 2 tinas de 40 hectolitros, los 4.000 litros. Entonces, cada varietal se va a ir fermentando en su momento. En el momento en que llega, lo que hacemos es despalillarla. En algunos varietales, en otras, como la Gorgollasa, despalillaremos solamente una parte. Entonces, lo que hacemos es poner la despalilladora arriba, la máquina arriba, y con un toro vamos echando las cajas de 15 kilos y se van despalillando y va cayendo por gravedad, va cayendo aquí. No utilizamos ningún tipo de bomba de vendimia. Y lo que van a hacer en el caso de los tintos, lo que haremos es fermentarlos en estas tinas de roble. Cada uno llevará su ciclo de fermentación, entrará un día, uno entrará el lunes, otro entrará el miércoles. En el caso de la Gorgollasa, como decíamos, igual entra hasta 3 semanas más tarde, y cada uno va a llevar su propio ciclo. La idea es que la fermentación alcohólica la haga, en el caso de los tintos, la haga en las tinas. Y luego normalmente prensamos y la maloláctica la haremos en depósito, es decir, la aguantaremos aquí abajo si la temperatura está bien, no hace demasiado frío. La fermentación maloláctica la haríamos aquí en depósito y la guardaríamos aquí hasta el mes de diciembre. Ahora estamos hablando de fermentación alcohólica en septiembre, la maloláctica normalmente octubre, y normalmente la aguantaríamos aquí abajo hasta que lo subamos a barrica a primeros de diciembre normalmente. En barrica va a estar un año. Eso en el caso de los tintos. En el caso del rosado vamos a utilizar todos esos depósitos que veis al fondo. Básicamente es lo que van a hacer la fermentación del rosado. El rosado, o por lo menos mi rosado, es bastante complejo. Utilizo las 4 varietales que yo tengo, el Merlot, la Syrah, Mantonegro y la Gorgollasa, y compro todavía un poquito más de Mantonegro y un poco de Cayet. Con eso se conforman 5 tipos de uva diferentes que componen el rosado, y al mismo tiempo 7 u 8 vinificaciones diferentes. ¿Por qué? Pues porque el Mantonegro, por ejemplo, va a entrar, vamos a hacer una primera pasada, vamos a quitar el Mantonegro más rojo que haya, lo vamos a destinar mayor acidez, menor grado, al rosado, y así de esta forma conseguimos la concentración de Mantonegro. Pero al mismo tiempo, cuando metamos a Mantonegro, también vamos a sangrar un poco el Mantonegro para que realmente, bueno, luego lo explicaré, para tener mayor concentración o mejor proporción entre uva y pulpa. Entonces, eso nos va a dar solamente con una uva 2 fermentaciones diferentes. Entonces, al final encontraremos 7, 8 depósitos, uno de 500 litros o de 1.000 litros, para sacar 5.000 o 6.000 litros de rosado. Al final hacemos 7 u 8 vinificaciones diferentes, cada uno con su ciclo. Todo eso lo vamos a tener con sus lías, moviendo las lías al principio, pues cada 2 días, luego 2 veces en semana, luego 3 veces al mes, 4 veces al mes. Eso es un poco el tema, hasta que llegamos, y después de 6 meses lo pararemos, decantaremos, filtraremos y embotellaremos. Es decir, vamos a mantenerlo, al igual que haremos con el blanco, durante 6 meses con sus lías y moviendo las lías periódicamente. Eso es un poco el tema. Y creo que eso y para el blanco se aplica un poco lo mismo. El blanco no es una uva que yo tengo, es una uva que yo compro
a dos o tres productores realmente conocidos de la isla, y en el que utilizaré dos variedades, el Giro Ros y la Malvasía. Luego, si acaso, o cuando os explique un poco los vinos, os explico un poco más sobre él. Luego veréis la sala de barricas, utilizo solamente barrica francesa. Es decir, esto es también roble francés, lo que son las tinas, básicamente para las fermentaciones y luego para alguna guarda de algún coupage. Y arriba veremos después que es barrica francesa. Barrica francesa que la utilizaré de primer año, segundo año para el Merlot y la Syrah, más tánicos, más potencia. Para las mallorquinas, en el caso de la Mantonegro y la Gorgollasa, barrica de tercer y cuarto año, es decir, para que marquen muy poquito la madera. Son más delicadas y las mallorquinas tienen algunas cosas un poco que son especiales, no son uvas realmente de vinificación. Por eso os decía que sangro la Mantonegro normalmente. Son uvas de mesa, entonces son uvas gruesas, son uvas que tienen una proporción de pulpa y ollejo que no es muy buena para hacer vino. Entonces, por eso se necesita, para conseguir esa mejor proporción, lo que yo hago, con las mías, en el caso de la Mantonegro o la Gorgollasa, es sangrarlas un poco, es decir, quitar un poquitín de mosto para que la concentración, la proporción entre ollejo y pulpa sea mejor. Hago muy poquita extracción, es decir, ahí no vamos a encontrar mucho color en mis vinos, más allá de la que da la uva. Si haces remontados realmente, pues sí que consigues llegar a sacarle más extracción, pero también es verdad que consigues otras cosas que no son tan deseables. Entonces, en mi caso, básicamente lo único que hago es el batonnage o el pisage, es decir, realmente el mover, el romper un poco el sombrero, pero no hago remontados y no hago mucha extracción con mis vinos. Os voy realmente a presentar mis vinos entonces. Empezamos por el blanco. El blanco son dos variedades mallorquinas que son las que más me han gustado, he probado un poco el prensal, que me parecen vinos un poco más neutros. Y estas dos son, en este caso, Malvasía y Giro Ros. El Giro, para mí, se comporta como una especie de garnacha blanca, es muy grasa, muy redonda en boca, pero le falta un poquito de un punto de nariz, que es lo que le va a dar la Malvasía. La Malvasía le va a aportar ese punto floral realmente en nariz. Eso unido a los 6 meses que está sobre lías y que con lías, como os explicaba abajo, moviéndose constantemente, le va a dar un carácter, en primer lugar, le va a dar mucha estabilidad esos 6 meses sobre depósitos y tal, pero al mismo tiempo le va a dar un carácter tremendamente floral, flores blancas, frutas con hueso, melocotón, albaricoque y tal. Va a ser un vino muy aromático y creo que muy interesante. El rosado ya os explicaba abajo, 7 o 8 vinificaciones diferentes para sacar 5.000 litros, es decir, es muy complejo. Movimiento ya, cada vinificación, cada varietal y cada vinificación va por separado y luego poco a poco se van juntando y se mantienen sobre lías hasta que se embotella ahora a finales del mes de marzo. Y aquí tendríamos mis 4 tintos, claro, que es complejo realmente el hacer 4 vinos con 1,6 hectáreas, no llega a 2 hectáreas, pero bueno, cada uno tiene su propia personalidad, ¿no? Si empezamos ahí 2 coupages, el Chanet sería un coupage a base de Merlot y Syrah con un poco de Mantonegro y Gorgollasa. Aquí tendríamos un coupage en que ya desaparece la Merlot y se queda un 50% de Syrah y otro 50% de Mantonegro y Gorgollasa, partes iguales. Y luego, por último, los más, digamos, especiales, los más frikis, Mantonegro 100%, el Cumas, 1000 botellas, en este caso, este es un 2018, 1100 botellas, y Gorgollasa 100%, 2018 también, estos son 1040 botellas.
Básicamente lo que hacemos con estos dos es elegir las 3 mejores barricas, de las 7, 8 barricas que salen de cada uno, elegir las 3 mejores para hacer 1000 botellas de cada uno, ¿no? Aquí hacemos entonces, hemos dicho 1000, 2000, en esta suele haber unos 2000 y pico botellas, es decir que al final tenemos unas 4700, 4800 y de esto pues hacemos unas 6000, 7000, al final más o menos nos movemos alrededor de 10, 12.000 botellas. Este año, por ejemplo, tenemos 8.150 litros, 8.000 litros, bueno, pues no llegarán a 12.000 botellas, son unas 11.000 botellas de tinto. Los 4 tintos, bueno, básicamente es la composición, la uva. Ya te digo, aquí vamos a encontrar un carácter la Merlot. Al final, yo creo que tanto la Merlot como la Syrah se dan muy bien las foráneas, pero yo creo que matizarlas con las variedades mallorquinas es lo que les va a dar muchísima más elegancia. Entonces aquí vamos a encontrar el carácter, lógicamente, de la Merlot, pero muy matizado tanto por la Syrah como por las variedades mallorquinas. En este caso, estamos con la Syrah, 50% Syrah. Empezó siendo un 70% cuando empezamos con Raúl Pérez, luego hemos ido bajando. La idea es un poco quitarle carácter a la Syrah mediterránea, que normalmente es potente, muy especiada, con un retrogusto, con cuero, con canelas. Entonces la idea es quitarle esa potencia que tiene. Hay muy buena Syrah en el mundo, aunque sea una buena Syrah. Entonces, y le añadimos las mallorquinas. Le van a bajar la capa, la Syrah es tremendamente oscura, le van a bajar la capa y van a hacerla mucho más ligera de capa, pero también más ligera y más elegante a la hora de beber en cuanto al añadirle el Amanto Negro y al añadirle la Gorgollasa. Entonces vamos a tener vinos mucho más elegantes, no tan potentes. Mi idea, como os decía al principio, es hacer no vinos atlánticos, pero vinos con un carácter mediterráneo menos marcado, vinos un poquitín más, en la línea un poco más de los borgoñas franceses, ¿no?